Listo. Este es el primer libro que publica Daniel Lara Farías, Fiesta con Piñata, un hombre que lo dice todo. Una vez que uno empieza a leer el libro, que desde un primer momento atrapa. Esta no es la historia oficial, sino todo lo contrario, la historia que solamente alguien que lo vivió puede y no tiene temor a las represalias que vendrán, aunque él esté en el exilio, puede escribir. Creo que muy pocos pueden hacerlo como Daniel Lara Farías lo hace. Solamente le voy a decir la primera página. Ajuste de cuentas comienza así. La señora que entregó al marido a las fuerzas del régimen cuando se enteró de la otra mujer y los otros hijos que tenía. El politiquero que pactó con el régimen para hacerse del control de su partido solo para vengarse de aquellos que lo humillaron por años. El joven que para llegar a la más alta posición podía, dentro de la política en ese momento, aceptó dinero sucio y amantes aún más sucios. Ese jefe del régimen que con fama de peligroso y señalado con orden de busca y captura internacional por narcotráfico y terrorista, pernocta en el elegante hotel de su ciudad con aquel ministro deportista con fama de macho vernáculo y por ahí sigue. Él no pone nombres, evidentemente creo que es para evitar las demandas, pero todo el mundo sabe de quiénes están hablando porque todas son gente muy conocida. Pero es la historia, yo diría que apestosa, de la política venezolana y de la dirigencia de todo tipo venezolana desde Castro hasta nuestros días. Y yo quiero felicitarlo porque está muy bien escrito. ¿Ok? Muchas gracias. Bienvenido, Daniel Lara Farías. Muchas gracias, Napoleón, por las flores y por la invitación, mucho más. Pero sabes que sin ánimo de llevarte la contraria en tu propio programa, debo indicarte que el capítulo más importante del libro es el que está al inicio, que a modo de introducción, después de los agradecimientos, se Uh llama -huh. Si se parece a ti, no eres tú. Para que aquellos que sienten que ahí se está hablando de Podría algo. parecerse a ti, pero sin ánimo de discutir contigo, porque este es mi programa, ¿no? No se llama como tú dices, sino podría parecerse a ti, pero no eres tú. Es así. Y entonces en ese capítulo se aclara que en efecto cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Entonces, eso lo dije yo y no lo leí, pero sí te lo expliqué por qué razón yo creo que así se sentía más libre de hablar y en algún caso, y lo pongo en singular, por fin te vengaste. Bueno, en realidad, no, tú sabes que el libro se llama Fiesta con Piñata, ajuste de cuentas con la politiquería venezolana. Y entonces hay una explicación sobre lo que es una fiesta con piñata y por qué el libro se llama Fiesta con Piñata. Y hay también una explicación de por qué es un ajuste de cuentas. Para los más jóvenes, quizás no recuerden que en el periodismo de sucesos en Venezuela llegó un momento que cuando la explosión de estas bandas y la delincuencia fue de tal nivel, cuando aparecía un delincuente muerto, no se investigaba. La policía no investigaba y la prensa tampoco, sino que como era un delincuente, lo que se decía, murió en un ajuste de cuentas. Y a nadie le interesaba saber si fue un grupo de exterminio que acabó con él, si fue una banda rival que acabó con él, o si, como en muchos casos llegó a ocurrir, no se trataba de un delincuente, sino de una persona a la cual se asesinó por alguna razón y por algún tema de encubrimiento se terminó diciendo que era un ajuste de cuentas. ¿Qué es lo que termina ocurriendo con todo esto? Termina ocurriendo que la sociedad venezolana, en la politiquería en particular, lo único que nos está quedando a los ciudadanos que hemos sido víctimas de la politiquería es ajustarle las cuentas. Es esa especie de venganza particular que cada ciudadano está ejerciendo por sus propios medios. Uno de los métodos particulares que está utilizando la ciudadanía, los que aún asumen ser ciudadanos venezolanos con esos politiqueros, es el castigo, uno de los castigos particulares de eso que llaman los expertos violencia pasiva, que es la ley del hielo. ¿Y en qué se traduce esa ley del hielo? La gente ya no le para a los políticos, la gente no le presta atención al periodismo político, la gente
lo termina resumiendo en una frase: yo no quiero saber nada de política. La gente no le está prestando atención al tema político. A la gente le interesa cada vez menos escuchar lo que dice un político, lo que plantea, lo que propone, lo que quiere hacer, etcétera. Y eso no significa que la gente se haya desvinculado de Venezuela. Y se está dando un fenómeno muy importante. Hace cosa de 2 meses, Antonio Ledesma presentó su libro, un libro, en Madrid. Y en el auditorio donde lo presentó, estaba repleto. Fueron más de 200 personas. Eso fue en Madrid. En la misma ciudad, dirigido al mismo público, que es el venezolano interesado en Venezuela, se presentó 2 meses después, hace una semana, el comediante George Harris. Y George Harris metió 60,000 personas en un auditorio. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que cuando el ciudadano venezolano, sobre todo el que se encuentra fuera del país, pero también mucho del que se encuentra adentro, quiere conectarse con Venezuela, con esa Venezuela que añora, con la Venezuela que fue y ya no es, o con la Venezuela que quisiera, o con la idea que tiene de lo que es Venezuela. La gente tiene una idea de lo que es Venezuela. La gente tiene una idea de lo que es la Navidad venezolana. La gente, aunque no sea maracucha, cuando escucha la gaita, cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, bueno, siente la misma emoción tan grande y se le nubla la mente y el nudo de la garganta y todo lo demás. Eso ya no lo transmiten los políticos. Eso ya no lo transmiten los periodistas que nos dedicamos al tema político, o por lo menos no lo conectamos con la gente. Eso lo están haciendo los comediantes venezolanos, los buenos comediantes, claro está. Por eso es que tú ves cómo a la gente le encanta lo que hace un hombre como Laureano Márquez, cómo a la gente le encanta lo que empezó a hacer Emilio Lovera con esta cosa de contar la historia y de hablar de la historia de determinada forma dentro del humor, cómo un hombre como George Harris está haciendo lo que está haciendo y está conectando, y otros muchos comediantes, porque hay una gran cantidad de comediantes que le está yendo muy bien fuera de Venezuela. Y entonces ves el otro fenómeno, que es la señal de lo mismo. Dos, ¿qué está haciendo el régimen con eso? Está haciendo dos cosas. Número uno, los está persiguiendo. La gran mayoría de estos comediantes tienen procedimientos abiertos por Tarek William, por incitación al odio, instigación a delinquir, cualquier vaina ahí la inventa, y el tipo les mete ahí un procedimiento por algún chiste. Y dos, cada vez más, si revisas a los politiqueros del chavismo criminal y de su oposición falsaria, todos quieren ser comediantes. Hacen payasadas en las redes sociales. Ves el caso más patético, que es el caso de la Cava, por ejemplo, en el chavismo, y el caso del propio Maduro, que se ha convertido en una especie de mezcla entre Capulina y Mortadelo y Filemón. O sea, una cosa allí que el tipo está permanentemente haciendo estupideces, porque parece que haciendo estupideces es que el tipo recibe atención, ¿no? Ves a Diosdado Cabello imitando semanalmente al show de Joselo. Ves a este tipo La Cava haciendo las cosas que hace, pero ves a unos politiqueros opositores haciendo exactamente lo mismo, dando brincos en las redes sociales, haciendo payasería, montando videitos, haciendo TikToker, etcétera, etcétera. Y al final entonces a lo que uno termina dándose cuenta es que en efecto, estos tipos no se cansan. Y como no se cansan, entonces hay que ajustarles las cuentas. Y por esa razón yo he escrito este libro, que es el primero de una trilogía. Ah, el primero de una trilogía. Es el primero de Has una puesto a trilogía. especular en esto a El año mucha gente. 2020, el año 2023 viene el segundo y en el 2024 viene el tercero. ¿Y ya Por, tienen título? porque no, porque era demasiado, el pastel era demasiado grande como para dejarlo para una sola fiesta. Entonces vamos a hacer varias fiestas y esta es la primera. Pero yo no he leído el libro completo porque me llegó hace 2 días, ¿ok? Pero uno leyendo los primeros capítulos o temas que plantea, siente que lo que yo sentía ayer hablando con Diego Arria,
que es que el país no tiene futuro. Él me dijo que sí tiene. Bueno, pero si la enorme mayoría de los políticos y dirigentes y militares son unos vagabundos, ¿no? Y los que no son militares están presos y los civiles que no lo son y que luchan contra la dictadura están presos. Eh, ¿Cuál es el futuro? Bueno, fíjate que ¿Tú crees en el futuro? Para empezar, esa es la yo, pregunta, ¿no? ¿Cuál es el futuro? Porque tú no tienes por qué saber cuál es el futuro. yo no Porque creyera en que el yo sepa, no futuro. eres alguien nazi. Bueno, imagínate, si yo no. Pero, pero ¿crees que nuestro país tiene futuro? Claro, claro que tiene futuro y el futuro se va a forjar fundamental. Mira, yo creo que lo fundamental es entender que es imposible que los pueblos se acaben y no quede nada de ellos. A pesar de que ha habido pueblos que Los han imperios se acaban, ¿Cómo? todos los imperios se han acabado. Una cosa es un imperio, otra cosa es un pueblo, pero se acabó el imperio romano, pero Roma sigue allí. Bueno, pero Yugoslavia desapareció. Yugoslavia desapareció, pero los pueblos balcánicos siguen allí. Sí, pero tú hablas del pueblo, el ciudadano. Los estados de repente desaparecen, pero las naciones es muy difícil que desaparezcan inclusive de la faz de la tierra, porque siempre termina alguien levantando la bandera. ¿Qué es lo que yo creo a estas alturas y en este momento? Yo creo, Napoleón, y eso me lo decía, por cierto, el familiar de un, de un expresidente, que me lo confió me dijo, mira, al final, los venezolanos que se encuentran fuera de Venezuela, que son cada vez más, van a terminar construyendo digamos, conservando esa idea de la Venezuela que nosotros tuvimos antes y que ya no la tenemos. Porque lo que hay en Venezuela ya es otra cosa, que no sabemos a dónde va, no sabemos en qué va a terminar. Nosotros de verdad no sabemos para dónde va esto. Lo que sí está perfectamente claro es que Napoleón en el año 28, Gómez tenía 20 años en el poder. Gómez llegó al poder directamente, cuando termina con el gobierno de Castro, en el año 1908. Y en el año, Y murió. y Murió en el poder. en el año 1908 nació Rómulo Betancourt. Y en el año 1903 había nacido Raúl Leoni. Todos esos muchachos que nacieron en esos años. ¿Quién se iba a imaginar que bajo la más férrea dictadura y luego de todos los periodos de guerras, montoneras, etcétera, en el año 28 iba a ocurrir lo que ocurrió? Eso no se lo imaginaba nadie. Jovito Villalba nunca se imaginó, y yo creo que él inclusive lo contaron, él y otros de los participantes en esa gesta, que después de ir a coronar una reina frente al Panteón Nacional y salir caminando por allí, que la gente los iba a aplaudir y que Jovito iba a terminar 5 años preso hasta que se muriera Gómez y que los demás iban a terminar exiliados y que 30 años después iban a terminar dirigiendo los destinos del país. Nadie se imaginaba. Carlos Andrés Pérez no se imaginó que uno de esos militares a los cuales él le entregó el sable en su primer gobierno iba a la vuelta de la esquina a tumbar todo un sistema y llegar a la presidencia. Es imposible predecir el futuro en la historia de un país. De lo que sí estoy seguro es de que nosotros tenemos que romper un círculo vicioso en el que estamos caminando desde que Venezuela es Ahora me Venezuela. hablas, ahora me hablas del círculo vicioso que hay que romper. Pero con lo que estás diciendo, yo ayer para hablar con Harry, escogí varias afirmaciones de algunos de los últimos entrevistados que he tenido. Asdrúbal Aguiar dice que Venezuela nunca volverá a ser como antes. Vivimos la ruptura de la historia. ¿Okay? Que aquellos que añoran a la Venezuela de la cuarta en su mejor momento, no en su crisis de las 2 décadas finales, eso no volverá. Eddie Ramírez declaró que en Venezuela todas las opciones están sobre la mesa. Enrique Mendoza es más duro. Dice que no saldrá esta gente ni por diálogo ni por elecciones. Viene un tsunami. Y no voy a decir quién, porque tendría que estar aquí conmigo, pero uno de ellos, o un par de ellos, dijo que estas dirigentes, tanto los viejos dirigentes activos de los dos grandes partidos, como los jóvenes dirigentes de los partidos nuevos, no sirven.
Y por otro lado, Cochés me dijo que la política se ha convertido más que nunca en un negocio, Guillermo Cochés. ¿Qué piensas tú de todo eso? Bueno, podrían tener razón parcialmente muchos, pero yo creo que cuando se dice que Venezuela, lo que te dijo, creo que Adrúbal Aguiar, creo que es quien me dices, que te dijo que Venezuela no va a volver a ser lo que fue antes, habría que preguntar cuál es el concepto que se tiene de Venezuela en tal sentido. Porque si nosotros nos ponemos a revisar nuestro devenir histórico, nos encontramos que el círculo vicioso en el que estamos, desde más o menos el siglo XIX, ¿no? Desde 1908 en adelante, es el grandísimo e inmenso miedo que las élites privilegiadas, que poco a poco se hacían un poquito más grandes y a veces más pequeñas, le tienen al caos y a la pérdida de sus privilegios. Y ese tema desató grandes demonios en Venezuela. El primer demonio que desató fue el tema de los alzamientos de los mantuanos, que terminan en todos los procesos del 19 de abril y fechas posteriores. Luego se desata el inmenso demonio de lo que se llamó la guerra, la guerra social o la guerra racial, la guerra de colores, y el demonio que era Boves y todo lo demás. Y en medio de todo ese caos y de toda esa situación que se vivió, ¿qué se termina disparando? Se termina disparando el miedo a que ese caos nos arrase a todos. Y que el miedo a que ese caos nos arrase a todos nos lleva a ponernos en las manos del que pueda salvaguardar el orden y nuestros privilegios, que es un caudillo militar. El primero es Bolívar. Y el gran error de Bolívar, que lo tenemos montado en estatuas, etcétera, etcétera, el gran error de Bolívar fue quizás el haber hecho la guerra y al terminar la guerra pretender seguir gobernando como el general Bolívar. Y eso de alguna manera es lo que nos separa de lo que ocurrió en la República de Colombia posteriormente. Porque Santander se quitó el uniforme y no gobernó como el general Santander. Los militares se quitaron el uniforme y pasaron a la vida. Eran unos juristas, eran los tipos encargados de crear. En el caso de Venezuela, que el mismo Bolívar así lo manifestó, que Venezuela era un cuartel, el Ecuador era un monasterio y Colombia era una universidad. Ese hecho y esa situación, ¿en qué termina? Termina en que un grupo de privilegiados venezolanos empieza a ver el riesgo de ser arrasados por los privilegiados neogranadinos y le dicen a Páez, mira, vámonos y encárgate tú. Y ahí de alguna manera se solidifica ese pacto en que la sociedad civil le da el control a los hombres de armas del país y les dice, encárgate tú de que esto no colapse. ¿A cambio de qué? Bueno, a cambio de que tú seas el dueño del país. ¿En qué ha cambiado eso? De 1830 a 1945, hicimos exactamente lo mismo. En cada momento de caos se terminaba llamando a un caudillo, a un hombre de armas. Y creo que de Páez a Gómez se puede escribir una sola historia, que muy bien podría resumirse en la obra de Laureano Vallenilla Lanz y el gendarme necesario. ¿Y qué terminó ocurriendo en el 45? En el 45 pasó algo más o menos parecido. ¿Y qué termina ocurriendo en el 52? Bueno, que este caos que armaron los adecos no se nos vuelva a repetir. Encárguese usted, general Pérez Jiménez, porque aquí todo el mundo cree que fue que Pérez Jiménez. No, Pérez Jiménez fue producto de una circunstancia y de un llamado del colectivo militar, porque aquí no se podía ir al caos. ¿Y qué pasó en el 58? Exactamente lo mismo. Almirante Larrazábal, encárguese usted que esto no se vaya por el caño. Y lo que ocurra después termina siendo algo muy importante, que es donde debe en el 58, donde debe analizarse algo muy importante, que no lo hacen ni los perejimenistas, ni lo hacen los adecos, ni lo hacen los romuleros. Que es que en el año 58, el gran error de Pérez Jiménez fue no haber entendido que él era una circunstancia y que él era simple y sencillamente el depositario del poder de las Fuerzas Armadas, de la casta militar, que él no era el caudillo. Si él hubiese entendido eso, en Venezuela no hubiese habido un periodo democrático del año 58, sino que hubiesen seguido gobernando los militares hasta que ellos quisieran, como pasó en Brasil. Y lo segundo es que Rómulo Betancourt
no salva la democracia ni instaura la democracia en el año 58 con su triunfo. Rómulo Betancourt comprende, como no lo comprendió Pérez Jiménez, y como sí lo comprendieron otros, como Gómez, por ejemplo, y López Contreras creo que también es uno de los que lo comprendió al principio, después se le olvidó, que el poder en Venezuela descansaba en manos de los hombres de armas. Y por tal razón es en el año 62 cuando la izquierda le hace el inmenso favor a Betancourt de alzarse e irse a la guerrilla, cuando Rómulo Betancourt puede decirle a los militares, si no directamente, por lo menos enseñarles el tramojo y decir, ustedes me van a tumbar a mí porque yo soy comunista, cuando los comunistas están alzados y armados por Fidel Castro en las montañas. Se acabaron los golpes contra Betancourt y empezó la guerra contra la guerrilla. Eso se mantuvo prácticamente imperturbable, pero más allá de todo eso, ¿qué pasó en el 89? En el 89, que todo el mundo dice que bueno, que la gente salió hambreada, tal, así que no sé qué. Yo tenía edad, tenía 9 años de edad en el año 89 y yo vivía frente al batallón Simón Bolívar de Infantería en Vargas. Y yo vi a los soldados salir en sus jeeps y en sus cosas apertrechados para poner orden, y yo vi cómo todo el vecindario aplaudía a los militares porque había que poner orden. Por eso es que Italo del Valle Alegro se convirtió, al hablarle al país ese día, 27 de febrero, en presidenciable, porque ya está el tipo, aquí se va a poner orden. Y llamando a ese orden, terminan alzándose el 4 de febrero del 92. ¿A qué? Y si tú haces la hilación, llegamos a la oposición actual. ¿Qué pedían estos niños caraqueños, María Corina Machado y Leopoldo López, junto a Antonio Ledesma, en su famoso movimiento de la salida del 2014? Que los militares se pusieran del lado correcto de la historia. No es exactamente lo mismo que ocurrió en 1830, en 1908, en 1928, siempre llamando a un militar, llamando al hombre de armas, porque la sociedad civil venezolana se asume como discapacitada, como minusválida para resolver los propios problemas de la sociedad política. Porque Entonces se la cree que sociedad un política caudillo termina va a amarrada. solucionar porque ¿Cómo? se cree que un caudillo va a solucionar nuestros problemas. Pero eso es una herencia que viene de la conquista y la colonia en toda América Latina. Claro, pero estamos hablando del caso de Venezuela. Cuando tú revisas cómo han solucionado esta situación en otros países, te das cuenta cómo, por ejemplo, con todo y lo que con todo y lo que ha ocurrido en Colombia, con el tema de la guerra de guerrillas, en Colombia el fenómeno no es igual, como no lo es igual en Ecuador, como no lo es igual en Perú. Fíjate el caso de Perú. Perú ha tenido cuántos presidentes ha tenido Perú en los últimos 2 años. Y lo menos que tú escuchas es a un peruano diciendo, no, aquí tiene que venir un militar a poner orden. O sea, no es el mismo fenómeno. En cambio, nosotros en Venezuela vemos cómo Nicolás Maduro se disfraza de militar. Eso es algo que a mí me llama la atención. Pero qué diferencia de Perú, por ejemplo, nosotros tuvimos militares en la presidencia que no solamente pusieron orden, sino que modernizaron el país. Es decir, eran dictadores, ¿ok? No eran demócratas en absoluto, la mayoría de ellos, o todos, pero modernizaron el país. En cambio, los del Perú no. Los del Perú fue una dictadura que persiguió a todos sus enemigos y no produjo nada, a diferencia de Chile con Pinochet. ¿Ok? No es lo mismo el caso de Perú, ni mucho menos con el caso de Venezuela. Lógico que los peruanos estén en contra de un caudillo en este momento. No sé, con este desastre que tienen como presidente, si van a cambiar de opinión. Claro, pero Pero, eso tú no, pero puse Perú por poner un ejemplo, pero podría ponerte más. Podría ponerte México, por ejemplo. Podría no, ponerte, o sea, ha vivido casi siempre en dictadura de un partido PRI. entonces, pero el fenómeno de el caudillo es una cosa que lo padece toda Hispanoamérica, e inclusive la propia España. Y el Pero es fenómeno que del, caudillo significa populismo. pero el fenómeno, claro, Nuestros se termina dirigentes trocando. políticos en el gobierno, la mayoría, en esta Claro, llamada cuarta, porque yo creo que vivimos el detritus de la Cuarta República, lo peor de la Cuarta República, y no lo mejor. Eh,
Eso ya lo sabíamos desde los gobiernos anteriores, de casi todos los gobiernos, de casi todos los presidentes. Claro, pero es que no estoy hablando el fenómeno del caudillismo, que es una cosa que inclusive es hispana, porque hasta en la propia España uno ve unas cosas que uno dice, bueno, Bueno, pero espera un momentico. Rómulo Betancourt era un caudillo democrático, pero sí, un caudillo. Y que sí, luchó porque en Acción Democrática en el año 58, cuando regresan, no lo querían. Hasta se dividió el partido y se fueron los jóvenes. Carlos Andrés Pérez era un caudillo. Y un caudillo realmente popular. No sé si Jaime Lucinchi, que dicen que era todavía más popular, pero yo no lo veía como un caudillo. Rafael Caldera, para la gente de centro y centro derecha, era un caudillo. Eran caudillos. sí. Pero el fenómeno del caudillismo, que es completamente hispano, parece, en Venezuela tiene además un trasfondo, que una cosa es la figura de los caudillos, que existen y todos los jefes de partido son caudillos, sin respiro. Pero estamos hablando Hasta la desvergüenza de que llamaran al Farucero el caudillo. hasta el punto que llamaran al Alfaro Cero el caudillo. Pero, estoy hablando del tema del sector militar como árbitro, no como caudillo. Es decir, la sociedad civil venezolana y la sociedad política le entregó el arbitrio del hecho político a la sociedad militar hasta el punto que cuando tú escuchas, a mí me llama mucho la atención y por eso es que lo que te ha dicho Asdrúbal Aguiar, que me comentabas, de que Venezuela no va a ser como, pero es que no lo hemos dejado de ser. La sociedad venezolana sigue pensando que la solución al problema es que los hombres de armas actúen. Y por eso es que tú ves a Nicolás Maduro disfrazándose de militar, cosa que pasa bajo la mesa, la vestimenta que le ponen esa, y él se pone y él se disfraza de militar. Y por el otro lado, el rol que cumple dentro del mismo chavismo un sujeto anodino, gris y todo aquello que nadie sabe de dónde salió y como dice la canción, nunca se supo quién fue su madre y tal, todo aquello, que es Vladimir Padrino López. ¿Qué es Vladimir Padrino López? El representante de una casta militar. ¿De dónde salió? ¿De dónde vino? Eso es lo de menos. El asunto es que el tipo está allí y ahí hay una representación. Pero luego te vas a los que se supone que son la alternativa y te encuentras con dos fenómenos particulares. Número uno, la interpretación de la historia según Leopoldo López y María Corina, según los cuales hay un lado correcto de la historia. Yo quisiera que algún historiador serio en algún momento rebatiera una falacia como esa, de que hay un lado correcto y un lado incorrecto de la historia. Entonces imagínate tú a los dinosaurios decidiendo, o sea, ¿cuál es el lado correcto de la prehistoria? De este lado cae el meteorito, de este lado no. O sea, una manipulación absoluta. Pero además de eso, el llamado. La Fuerza Armada tiene que ponerse del lado del pueblo. La Fuerza Armada tiene que ponerse del lado correcto de la historia. Los militares tienen que atender el llamado de la patria. ¿Cuál es la diferencia a lo que se ha hecho en los 200 años anteriores? Exactamente lo mismo. Y hay otro fenómeno que yo sinceramente lo estoy tratando con la comprensión con la que uno trata las cosas ya cuando uno empieza a llegar viejo y empieza a comprender mejor las cosas y que uno decide que uno no debe estar peleando con los más jóvenes que uno. ¿Qué es lo siguiente? Napoleón. No debe estar peleando con Napoleón. Fíjate lo siguiente. Daniel. Atención. Fíjate lo siguiente. Con todo el mundo estás peleando y No, contando no. la pequeña historia, la que la mayoría de la gente no conoce y reafirmando otra que la gente conoce, pero porque le dijeron, porque dicen ahí, cuando tú lo viviste, lo cuentas porque lo viviste. Del 59, o sea, de la gente que empieza a dirigir el país con la Cuarta República en adelante. Pero mira, Napoleón, escúchame esto. La primera vez que yo voté fue en el año 98. Es decir, a mí me tocó votar, mi vida electoral comenzó con el chavismo, en el año 98. Pero yo tuve oportunidad de ver, yo nací en el año 80, yo tuve oportunidad de ver, de recordar el gobierno de Lucinch, el gobierno de Carlos Andrés, el gobierno de Caldera. O sea, yo recuerdo 3 gobiernos antes del chavismo. Yo tengo algo que recordar de la política. Pero un muchacho que nació en el año 95, en pleno gobierno de Caldera, lo único que tiene en su mente del 95, el que nació en el 95 al 2000, esos muchachos lo que tienen en su mente es
que la política es un tipo parado frente a la cámara insultando a todos los que no piensan como él. De que la política es un enfrentamiento permanente, imponer tu posición y descalificar a todo el que no piensa como tú. Y además de eso, presidente Chávez, Maduro, eso es lo que ellos tienen en su mente. Cuando adquieren un poquito de conciencia política y les dicen que el chavismo es de izquierda y ellos quieren oponerse a eso, de forma dramáticamente natural, Napoleón, si tú odias a un régimen que está acabando con tu vida y con tu futuro, y tú te quieres oponer de la forma más radical a ellos y te dicen que esa gente es de izquierda, esta gente sale y dice, yo entonces yo soy de derecha. ¿Qué es lo más a la derecha de esta gente? El fascismo. Bueno, yo me meto a fascista. Eso es un fenómeno que se está viviendo ahorita. Por supuesto, las dimensiones no son masivas, la gente no está toda pendiente de la política, pero por ejemplo, con mucha más frecuencia uno se encuentra jóvenes que dicen que reivindican a Pérez Jiménez, que se reivindican como el nuevo ideal nacional, que es una cosa que no pueden ni siquiera ellos explicarla, y que se reivindican además como nacionalistas y tal, etcétera, etcétera. Eso a mí me parece equivocado, porque en realidad no hay nada que reivindicar, porque Pérez Jiménez no dejó ni una línea escrita. Pero además de eso, hay otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre una persona reivindicando a Pérez Jiménez, en el fondo, filosóficamente, y una persona reivindicando a Chávez? Por supuesto, Pérez Jiménez no era narcotraficante, Pérez Jiménez no fundó una barbaridad como esta. Pero vámonos al fondo. El país. Todo lo que tú quieras, todas las diferencias. No hay ánimo, no tengo ningún ánimo difamatorio en esto. Lo que quiero decir es lo siguiente. Difamar a Pérez Jiménez con esa comparación. No, fíjate que a pesar de todo lo que familiarmente tengo en contra de Pérez Jiménez, no tengo ánimo difamatorio. Quiero decirte lo siguiente. ¿Qué es lo que se reivindica? Al hombre fuerte que va a evitar este caos, que tiene que acabar con esto. Con Pérez Jiménez esto no ocurriría. Es que con Pérez Jiménez se dormía con la puerta abierta, pero tú escuchas al chavista diciendo, no, esto con Chávez, no, esto es desastre, esta cosa, esto con Chávez, Chávez no hubiese permitido esto. Es lo mismo que dicen, ¿no? Que con Pérez Jiménez se dormía con la puerta abierta. Caramba, cuando tú ves una reivindicación como esa, y vuelvo, y no tengo ninguna intención de polemizar con el señor Aguiar, que me parece una persona sumamente respetable, pero cuando él dice que Venezuela no va a volver a ser lo que era, no es que no hemos dejado de ser lo que éramos. Seguimos pensando en que la solución es que el hombre de armas se ponga del lado que yo quiero que se ponga. O sea, no del lado, no, el lado correcto es el que yo digo. Dice que con el problema petrolero y la situación del petróleo en Venezuela, de la extracción de petróleo, por ejemplo, con todos los miles de billones de dólares que si hay un gobierno de transición y los siguientes gobiernos van a tener que invertir en toda la infraestructura que está en el suelo, en la educación que está en el suelo, en la salud que está en el suelo. No pensemos que viviremos aquella Venezuela, aquellos que tenemos más de 40 años o 50 años. Pero la pregunta no era esa, ¿no? Y aunque te moleste como buen político, sabes muy bien evadirla, eso lo aprendiste en el partido. La pregunta era la afirmación, y creo que me la contestaste en un momento dado. Enrique Mendoza no saldrá ni por diálogo ni por elecciones. Viene un tsunami, es decir, la gente en la calle, matarán a un montón de gente posiblemente, ¿no? Pero eso es lo que dice Enrique Mendoza que va a suceder porque no se puede esperar de los militares que hagan lo mismo que hicieron cuando Marcos Pérez Jiménez, aquel 23 de enero y días anteriores. No se puede esperar eso de ellos, digo yo, no se puede esperar, a lo mejor es una sorpresa, como tú mismo decías hace poco. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Que la salida va a ser un tsunami? Bueno, es que yo no podría estar, creo que nunca jamás en la vida de acuerdo con nada de lo que pueda decir un hombre como Enrique Mendoza, por distintas razones. Aunque tenga la razón. Bueno, es que no la tiene, nunca la ha tenido. Sin embargo, sería bueno decir, si él asume que aquí lo que viene es un tsunami, y yo quisiera que me explicara qué hace él tan tranquilo por ahí con una tabla de surf. Porque él está con una tabla de surf esperando el tsunami, porque él está haciendo política muy tranquilo en Venezuela en ese sistema corrompido. Entonces, de alguna manera, es bien extraño eso del tsunami, ¿no? Que él espera, ¿no?
Él piensa surfear en el tsunami No, cuando no, no, venga. pero aclara. Él anda por ahí con una tabla de surf. Claro, porque si él, a mí me parece irresponsable, ¿verdad? Estoy haciendo un símil, ¿verdad? Ah, Decir que viene un tsunami y andar en la orilla de la playa esperando el tsunami con una tabla de surf, como si tú vas a ser el único que se va a salvar. A eso me refiero, porque si lo que viene es un tsunami y cuando se viene un tsunami me imagino yo que lo que le está intentando decir es que va a arrasar con todo, bueno, ¿qué hace él en la orilla? Porque él está haciendo política en Venezuela. Entonces, pero ¿cómo eso crees tú seguramente es que... una frase tremendista. Ok, pero tú, con lo que dices en este libro de la dirigencia de todo tipo, no solamente de la política, eh, ¿sientes que hay salida? ¿Y cuál es la salida? Te lo vuelvo a preguntar. Mira, la salida, desde mi punto de vista, en primer lugar, nosotros tenemos que quitarle el control del hecho político en Venezuela a esta clase dirigente falsaria y prostibularia. A todos. Y el control empieza a quitársele en principio dejando de creerles y dejando de repetir las estupideces que dicen, que por cierto son recicladas. Porque si nosotros vamos y buscamos lo que decían cuando se sentaron a negociar con José Vicente Rangel en el 2004, las condiciones para el referendo revocatorio, y escuchamos lo que dicen hoy, nos damos cuenta que están diciendo exactamente lo mismo, después de haber fracasado durante 22 años. Y en algunos casos lo están diciendo los mismos actores, porque estaba en la negociación. Estaba en la negociación del 2004 y están en la negociación de hoy. Eso en primer lugar. En segundo lugar, desde mi punto de vista, hay que el venezolano, sobre todo el que se encuentra fuera de Venezuela, tiene que entender que la única forma de que los que estamos fuera de Venezuela podamos ayudar en algo a la Venezuela del futuro es estar bien donde estamos asentados. Es estar integrados, es tener un techo seguro, es tener una vida digna, es además de eso el que esté en edad para hacerlo, de formarse de forma apropiada, de ser útiles para la sociedad donde están. Y si les interesa hablar sobre el país que tuvieron, hacerlo desde el conocimiento, desde el convencimiento, pero también como parte de una sociedad que los ha acogido. Y en tercer lugar, el que está en Venezuela debe entender que el hecho de estar en Venezuela en medio de esta tragedia no tiene que convertirlo a él en un ser envilecido que se entregue a las barbaridades que dentro de ese sistema puedan ocurrir. Porque yo sí creo que la gente puede estar dentro de una situación tan difícil como lo que hay en Venezuela y a pesar de lo duro que sea para ellos aguantar, porque no pueden irse para ninguna otra parte, bien sea porque no pueden, bien sea porque deciden hacerlo así, sí es posible hacer la diferencia. Y hacer la diferencia es fundamentalmente, y yo creo que es lo fundamental, este es un régimen que lo que quiere es la muerte de todo el que se le opone. Por lo tanto, la mejor arma contra este régimen es permanecer vivo. Y permanecer vivo muchas veces significa, inclusive, pasar por alto muchas situaciones. Por eso es que yo no critico al que está en Venezuela cuando hace ciertas cosas, cuando actúa de cierta manera. Y no me refiero a los dirigentes, me refiero al que llaman ciudadano de a pie. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la supervivencia es una cosa básica y fundamental. Yo no lo puedo criticar, mucho menos desde afuera cuando yo no estoy en la misma condición en la que ellos están. Pero desde todo punto de vista, Napoleón, yo considero que sí es posible que Venezuela tenga un futuro distinto, pero lo primero que hay que hacer es sacudirse de encima a una de las tres patas de la mesa que sostiene el sistema chavista. Porque ese sistema chavista tiene tres patas. El régimen criminal, la oposición falsaria y prostibularia que ha sido construida por el chavismo a su imagen y semejanza, que hasta se visten igual, hasta caminan igual, hasta usan las mismas frases y hasta utilizan las mismas herramientas retóricas. Y la tercera pata que cada día termina, inclusive ya está hipertrofiada y termina siendo más grande que las otras dos, que es la boliburguesía. Esa boliburguesía que hace negocios que les permite el régimen a la sombra del Estado y con ese dinero se convierten en testaferros de unos, testaferros de otros y financistas de la oposición falsaria para que participen en los certámenes electorales. ¿Por qué hay tanta gente contenta en participar no solamente en participar en unas elecciones, sino que andan como locos buscando hacer unas primarias y ninguno de esos 70 candidatos que hay por ahí, porque ahorita parece que hay más candidatos que votantes, ninguno nos ha dicho de dónde van a sacar dinero para hacer campaña? Ninguno lo dice. Y han dicho que, bueno, que tienen una comisión. Fíjate que eligieron una comisión de primaria. Todavía no nos han dicho de dónde va a salir el dinero para organizar esas primarias. ¿Quién pone ese dinero? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Quién lo va a poner? Esas son preguntas que son lógicas.
y que debería hacerse. Ahora, Y no nos van a la gente responder. puede, la gente puede estar en contra tuya o a favor tuyo, pero nadie te puede negar que te interesa mucho la historia, que te interesa y quieres el país, y que no solamente te interesa la historia de tu patria, que es la nuestra, sino de la historia mundial y de la política mundial. Eso que tú acabas de decir y esos cambios que tú acabas de decir que viene desde la conquista y la colonia, ¿okay? ¿Cómo se elimina? O sea, eliminamos al régimen, a los principales del régimen, a los delincuentes de la oposición, los que sean, porque yo no creo que todos son unos delincuentes. ¿Y a quién se pone? ¿Y quién pone a esa gente? Bueno, es que el cambio, Porque eso aparentemente solamente se puede hacer de dos cosas. ¿Okay? Intervención, ya creo que los venezolanos están claros que no va a intervenir los norteamericanos con su ejército, ¿no? Como dice Ángel Lazago, ¿no? Lo que pueden hacer es una especie de misión imposible, ¿no? Un acto de misión imposible. Pero ahí están los terroristas colombianos, ahí están los cubanos, ahí están los intereses rusos y chinos. Bueno, con los intereses rusos y chinos se puede llegar a acuerdos económicos, sobre todo con los chinos. ¿Ok? Pero, ¿cómo se quita esa gente? ¿Y cómo se quita la burguesía que sigue siendo la de ayer más los que nacieron ahora? mira, yo creo que nosotros tenemos que entender que, aunque no nos guste, ninguna de las grandes crisis que ha vivido Venezuela a lo largo de su historia han dependido en exclusiva de fenómenos nacionales. No hubiese sido posible lo que, a pesar de que había razones, a pesar de que había quejas, a pesar de que el tema de la cuestión racial en la Venezuela colonial era una cosa horrible, el tema de los privilegios, el tema de los grandes cacaos, de los mantuanos, etcétera, etcétera, y sus quejas por no acceder a determinados privilegios superiores eran muy anteriores a la guerra de independencia. Pero llegan momentos en que situaciones externas terminan creando las condiciones. Hubo la Revolución Francesa y hubo la independencia de los Estados Unidos. Hubo además una serie de Para sucesos. Guillermo Cochés, en declaraciones que me dio, el problema venezolano ha pasado a un muy tercer o cuarto plano con todos los problemas que han tenido todos los países del mundo, no Claro, solamente con el COVID, sino también ahora con la guerra claro. ruso-ucrania. Y ni Venezuela ni Nicaragua tiene posibilidades en este momento de poderse resolver. Una vez que se resuelve el problema y llega a un acuerdo Estados Unidos con Rusia, es posible volver a hablar. No Eso es lo sabemos. que... Eso no lo sabe nadie, porque nosotros no sabemos para dónde vamos caminando. Y te lo digo desde la Europa hundida en la paranoia con todo este tema de la guerra. En este momento en el que estamos hablando, en el momento en que estamos grabando este programa, aquí en Alemania la noticia es que se descubrió un complot de golpista. Y de la entonces, extrema derecha. bueno, pero es que ahí es donde está el problema, en las etiquetas que están colocándole los medios. Un complot de la extrema derecha, pero es que un momento, decir extrema derecha es decir qué. Y entonces, Personas miradoras ¿qué están según la... reivindicando? ¿Qué están reivindicando? Bueno, te doy la sorpresa. Esta gente a la que capturaron no son nazis. Esta gente a la que capturaron no son conspiranoicos de estos que llaman Kudenkers. Esta gente a la que capturaron está reivindicándose dentro de un movimiento que tiene muchísimos años aquí, que se llama los Reichsbürgers, que reivindican que lo que se hizo con la República de Weimar en 1920 fue ilegal y que todavía Alemania es el segundo Reich y que hay que traer a gobernar al heredero del Kaiser. Es decir, esta gente es prenazi. Entonces, cuando tú te encuentras con que todavía hay cosas como esto, unos tipos reivindicando al Kaiser, ya Otto von Bismarck, a uno, es como decirte que salga alguien y te reivindique a Fernando VII
O que te reivindique la Gran Colombia y que diga que no, que la cosiata fue un error. Ese tipo de cosas. Nosotros no sabemos para dónde va esto, Napoleón, en este momento. Pero te volvía y te decía lo siguiente, porque cuando estaban las cosas que ocurrían en la Venezuela colonial, nadie se imaginó que por la toma de la Batilla y la independencia de los Estados Unidos iba a terminar viendo razones para que hubiese una revolución independentista en Venezuela. Nadie se imaginó que el hecho de que apareciera esa cosa llamada petróleo iba a terminar causando que un hombre como Juan Vicente Gómez terminara siendo dueño del país por 27 años. Como tampoco nadie se imaginó que al terminar la Segunda Guerra Mundial, prácticamente a 4 meses, 3 meses de firmarse la capitulación del eje frente a los aliados, terminara ocurriendo lo que ocurrió en el 45 en Venezuela. Y nadie se imaginó que un hombre como Pérez Jiménez, con sus virtudes y sus defectos, en medio de una situación que se estaba viviendo con la guerra de Corea, terminara teniendo a su favor el contexto internacional que lo convertía en proveedor seguro de petróleo en medio de una guerra que no se sabía para dónde iba, porque se pensaba que la guerra de Corea iba a ser la tercera guerra mundial. En tal sentido, nosotros no sabemos para dónde va esto. Pero de lo que yo sí estoy seguro es que el contexto global al cual vamos avanzando, del cual no tenemos ni idea, porque hay inclusive gente diciendo y analizando que la situación en Irán es mucho más grave de lo que estamos viendo, que lo que está ocurriendo en Irán es algo que por el carácter cerrado no se logra determinar, pero que hay en efervescencia una cantidad de cosas que podrían inclusive acabar con Irán como república en el futuro Bueno, pero cercano. es que las protestas masivas en Irán, por un lado, las protestas masivas en China han hecho que dos terribles dictaduras, ¿no?, tengan que echar para atrás y no dejar de ser dictadura, pero empezar a complacer. Los chinos con el COVID y la persecución y el encierro, y los iraníes con la persecución a las mujeres y eliminar el ejército de la moral. Es que lo peor que hay en un gobierno es que sea una dictadura religiosa, porque unen dos tipos de fanáticos. Pero en fin, bueno, esto que se nos acabó el tiempo. Sí. Esa es la visión global. Lo que ustedes van a leer aquí no solamente es esto, sino porque está podrida esa dirigencia de la cual habla Daniel Lara Faría, con pelos y señales. Les puedo asegurar que les va a interesar leer el libro. A algunos les indignará el libro, otros lo aplaudirán. Creo que por lo que uno lee de la gente y escucha de la gente, la mayoría lo aplaudirán, porque ahí no se salva nadie. Algunos más suavecitos que otros, ¿no? Pero ahí no Bueno, se salva nadie. tengo que decir, Pero Napoleón, si me permites, una sorpresa para mí, porque además está escrito de una forma que te provoca seguirlo leyendo. Y es o tu sea, que primer a libro. ti te sorprende que yo supiera escribir. No, sino que escribieras también, que es diferente. No que supiera Napoleón, escribir porque es tu primer libro. gracias por la invitación y abuso de unos minutos para decir que el libro está a la venta a nivel mundial a través de Amazon y que pueden comprarlo en cualquier parte. Estoy haciendo algunas presentaciones en distintos sitios. Este viernes 9 de diciembre voy a estar en París, en Hotel de la Ville en París a las 7 de la noche. El 23 de diciembre voy a estar siendo presentado por Nitu Pérez Osuna en Madrid, eso también a las 7 de la noche, en el restaurante Palo y Chamisa. Y ya en enero voy a estar el jueves 12 de enero en Santander y hemos tenido que reprogramar la fecha de Londres porque parece que hay una huelga general de transporte en Londres. Se nos murió Isabel y se nos volvió chicha el reino. Y entonces hay una huelga general de transporte en Londres que nos impide por ahora, pero yo siempre voy a estar anunciando la fecha y le agradezco muchísimo a la gente. Pronto va a estar el libro a la venta en Venezuela en una edición especial, también para los que han preguntado. Mira, anda preguntando a Ángela ahí en el fondo que cuándo vienes para acá. Bueno, espero el año que viene que las circunstancias me permitan hacer la gira por los Estados Unidos también. Y en Santander te recomiendo ir frente al mar a un restaurante que te den algo que
para mucha gente debe ser muy fácil de hacer, pero jamás las probé tan sabrosas como las sardinas fritas en Santander. Ajá. No te las pierdas. Es como Anotado. decir la carne en Buenos Aires. Tú vas a Buenos Aires, tienes un buen restaurante de carne, que se te deshace en la boca la carne y eso es textual. Bueno, en Santander pide esas sardinas fritas al lado del mar. Lo haré. ¿Ok? Bueno, de verdad que muchas gracias Gracias a y ti. mucha suerte con la venta del libro. ¿Ok? Gracias, Napoleón. Hasta la próxima. Mándame las diferentes presentaciones para subirlo también en mi tweet. Con mucho gusto, ¿Ok? con mucho gusto. Así será. Daniel Lara Farías y su libro Fiesta con Piñata.